La verdad de primera mano, dicha en una radio de primera. Desde Rosario, cuna de la bandera, estás escuchando Radio La Primera, una radio con valores y principios cristianos. Hola, bienvenidos a Radio La Primera. Y acá estamos con José Luis, Jorgelina, Nelson en operaciones y bueno, en controles. Y estamos en este nuevo programa que se llama ¿Qué te pasa con lo que te pasa? Y hoy con un tema hermoso para mí, para pensar. ¿Cómo estás, José? Hola, Jor, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida a la audiencia. El tema de hoy que elegimos sería una pregunta. Podemos decir que es un interrogante, ¿no? Y el interrogante o el tema sería lo siguiente. ¿Somos seres racionales que nos emocionamos o somos seres emocionales que razonamos? ¿Por qué digo esto? Porque siempre nos dijeron que éramos seres racionales. Nos diferenciamos de los animales por la razón y nos quedamos con que éramos racionales nada más, ¿no? Pero bueno, más allá de todo lo que vamos a hablar, cabe aclarar que este pensamiento que estamos trayendo o esto que vamos a hablar tiene una flexibilidad en cada uno lo puede interpretar de una manera, de otra. Pero bueno, en síntesis tiene que ver con qué va primero, la emoción o la razón. Por eso, de las dos preguntas, tal vez la respuesta nuestra tiene que ver con que somos seres seres emocionales que razonamos. Porque siempre lo primero que llega a nuestra vida es la emoción, que ahora vos vas a explicar y vas a definirlo, y luego viene la razón. Yo diría, no sé en qué porcentaje, pero en un 99% primero jugamos con la emoción, o viene la emoción a nuestra vida y luego la razón que aplaca o equilibra un poquito o le da un equilibrio a la emoción. Podríamos simplificar la pregunta en ¿sentimos primero o pensamos después o primero pensamos y después sentimos? Exacto, buenísimo. Razón con pensar y emoción con sentir. Estaríamos hablando de emociones. Primero Sí. vamos a saber qué son las emociones, porque las emociones son esas reacciones que experimentamos. Es eso que sentimos, que tenemos adentro, pero ¿sabés que tienen funciones las emociones? Son funciones adaptativas. Y bueno, hay distintas teorías, pero una de las que a mí me gusta es que hay 6 emociones básicas. ¿Por qué básicas? Porque las tenemos todos. Nosotros en este lugar del mundo y también alguna otra persona, no sé, en otro extremo de... O sea, no hay ser humano que no la tenga. Exacto. Y se dicen que son emociones básicas porque son esas emociones que tienen rostro. Se puede decir, ¿cómo que tiene rostro? Sí, porque si yo te digo, estás enojado o te pasó una situación y se te ve en la cara, se te nota. Entonces, por eso se dice que las emociones tienen rostro, que son... Cara de, ¿viste? Cuando uno tiene un nene chiquito, no sé, y le decís, haceme cara de enojado, y te arruga toda la cara y está... Sí, jugamos con los chicos. Claro, y jugás con las diferentes caras. Por eso tienen rostro. Y se puede decir que son cortas. Reacciones cortas. Claro, pero duran minutos, hasta 1 hora puede llegar a durar una emoción. Pero también se reflejan en lo físico. Porque si vos... vamos a hablar, dijimos 6 emociones. Sí. Y de paso te voy dando ejemplos. Sería el miedo, la alegría, el enojo, la tristeza, el asco y la sorpresa. Entonces... Las 6 primarias, las básicas. Básicas. ¿Por qué? Porque las tenemos todos. Aún
si vos te pones a pensar, una persona no vidente siente a lo mejor miedo y vos vas a ver que se le refleja en la cara, pero jamás vio a lo mejor que alguien que tenía miedo manifestaba eso en la cara. Entonces por eso se dice que tiene rostro, que uno lo puede manifestar, pero también lo manifestás en el físico, porque vos cuando tenés miedo, tu postura corporal tiende a achicarse, a estar a la defensiva, y si vos estás alegre es como que te ensanchás, como que el cuerpo también lo manifiesta, está más abierto, lo expresa. Por eso decimos que las emociones son reacciones. Son internas, pero se manifiestan con el cuerpo y especialmente con la cara. Exacto, y son intensas. Bien. Y duran poco tiempo. Que si vos, muchas veces nos planteamos cuál es la diferencia de una emoción y de un sentimiento. Bueno, un sentimiento puede durar toda la vida. Un sentimiento no tiene ese rostro, porque a lo mejor vos te lo estás guardando y no me lo estás manifestando. O sea, ¿por qué digo tiene rostro? Porque yo lo puedo ver en vos. Si vos estás enojado, se te nota. Pero todo arranca con una emoción primero. Exactamente. Que se puede convertir en un sentimiento. Por ejemplo, vos estás triste. La tristeza se liga a una pérdida. Hay algo que perdiste, a alguien, algún ser querido, perdiste un trabajo, perdiste algo importante para vos, eso te genera tristeza. Sí, pienso cuando, viste, uno llega a una casa o llega otro, uno está en una casa y llega otro, y le vemos la cara a aquellos que conocemos y decimos, ¿qué te pasa? Claro. ¿Qué te pasa con lo que te pasa? Claro. Se llama el programa. Y dice, no, nada, pero no. ¿Dónde lo vemos? Tenemos una revelación divina, ¿no? Lo vemos en el rostro. Lo vemos reflejado. Vemos reflejado en el cuerpo, en el rostro, en los ojos. Pero tal vez esa tristeza que empezó por una emoción y perduró en el tiempo, no lo solucionaste, lo seguís cargando, provoca un sentimiento profundo de angustia y se transformó una tristeza que fue una emoción dejando de ser de corto tiempo, tal vez por años cargas con esa tristeza que pasó a ser tan profunda que pasó a ser una angustia. Entonces eso es un sentimiento, algo que perdura en el tiempo y que a lo mejor no lo vas a estar reflejando como una tristeza que puedo ver en tu cara por algo que pasó ya. Entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Es como esa gente que está enojada con la vida, que vos decías hace años que la veo con esa cara de... O sea, está enojada. Está enojada. No es que me enojé un ratito y se me pasó, sino parece que estuviera enojado con el mundo, con la vida, bueno, con todo. Porque acá hablamos... Se transformó en un sentimiento. Claro, pero hablamos de emociones básicas, que son 6, pero yo te puedo decir que hay más de 150 emociones, porque ¿tanto? Una genera otra. Entonces, a lo mejor a vos te generó una situación de miedo y si vos no la trabajaste, la podés transformar en un enojo. Por ejemplo, yo te dije que las emociones tienen funciones adaptativas. ¿Son malas? No, para nada. Hay algunas emociones que son placenteras y otros podremos decir que son displacenteras. Porque si vos me decís, no, me genera miedo, me genera enojo, me genera tristeza, puedo decir, pero eso no es bueno. No, sí es bueno porque son manifestaciones que mi cuerpo genera, o mi ser genera, para adaptarme a una situación que está pasando. Por ejemplo, veo una situación de peligro, enseguida me genera miedo. Entonces, ese miedo es de protección. Yo me voy a de lo prevención. mejor... Exacto, me voy a retirar, voy a tener cuidado y ese miedo me ayuda a prevenir una situación. Te protege. Pero si yo persisto con ese miedo, puedo terminar en una fobia. Bien. Por eso es lo bueno de poder saber, y después vamos a ir desarrollando esta preguntita que hiciste vos. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo me siento yo? ¿Y está mal sentir emociones? No, está bueno. Pero lo importante es
¿qué me gobierna? Bien. Si la emoción, si el pensamiento. Por eso muchas veces dicen que a veces un mal manejo de las emociones nos pueden llevar a tener funciones desadaptativas. O sea, yo tal vez no me adapto a una situación que me está generando esta emoción y bueno, y ahí no le estoy dando la verdadera función a la emoción. Bien. O sea, emocionarme está bueno. El tema es qué hago con esas emociones. Bien, bueno, o sea, la idea sería tal vez preguntarnos en este momento, ¿no? El que nos está escuchando, el que está analizando un poquito lo que estamos hablando, ¿por dónde estás pasando? ¿Por una emoción o por un sentimiento? Tal vez hace un ratito que te dijeron algo, te enojaste, te puso mal, o te entristeciste, o no sé, te angustiaste, no sé. Pero bueno, el tema es, ¿hace mucho que estás con eso? ¿Te duró poco? O sea, tal vez la duración tiene que ver con que, si es una emoción o si es un sentimiento. Un sentimiento, ¿no es cierto? Como eso decíamos, hay gente que parece que está enojada siempre, o gente que está triste siempre, que está tal vez, como digo yo, en un círculo y no puede salir, ¿no? Se transformó esa emoción, lamentablemente, o sea, una emoción tóxica se transformó en un sentimiento. Te está haciendo mal, te está intoxicando. O sea, la emoción no es mala, la emoción es buena. El tema es si nos pasa a gobernar a nosotros. Porque si yo ante una situación de alerta siento miedo o tal vez asco, porque el asco también es una emoción, eso hace que yo lo mantenga en un tiempo. Sí. Pero si eso me empieza a gobernar y me empieza a paralizar, ya ahí Es un tema. es un tema a tratar. ¿Sabés qué estaba pensando? La inseguridad que estamos viviendo últimamente. A veces mucha gente dice, estoy como paralizada, estoy mal, no puedo salir de mi casa. O sea, transformo un miedo que vos dijiste, un cuidado, Una alerta. Una alerta lo transformó en casi un hábito de vida, ¿no? No puedo salir de mi casa, estoy tan mal, tengo miedo a todo. Tengo miedo que me roben, tengo miedo que me peguen, tengo miedo... Y te paraliza, a lo se mejor. convierte, como decía, en una fobia, en algo que evidentemente te hace muy, pero muy mal. Y eso realmente te perjudica a vos y perjudica a veces al entorno, ¿no? Porque una persona que está encerrada, que no quiere salir y tal vez, qué sé yo, su pareja quiere salir, sus hijos quieren salir y esa persona está encerrada, termina afectando al entorno que uno tiene, ¿no es cierto? Sí, muchas veces está bueno poder identificar la emoción que nos está pasando. Tal vez hoy te levantás y decís me siento triste, pero no lo podés identificar con una situación específica. Pero ¿no te pasó que a veces te levantás y te sentís raro? Sí. El tema es si seguís todo el día así y te condiciona y modifica tu día. Entonces, eso es lo que siempre decimos. Comprenderse es aliviar. Entonces, si yo me comprendo y puedo aliviarme de cómo me siento, es más fácil, ¿no? Y poder reconocernos y conocernos un poco más. Cuando no queremos seguir estando en esa situación rara, muchas veces tiene que ver con una decisión de decir, no quiero seguir el día así, o sea, me levanté raro, no quiero terminar mi día de esa manera. O al revés, terminás el día y te diste cuenta que estuviste todo el día con una emoción que te afectó, ¿no es cierto? Por eso, pero lo importante es, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? O sea, ¿qué me pasa con lo que me pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Estás en una emoción o estás en un sentimiento? Bueno, ¿qué te parece si escuchamos una canción que tiene una letra muy linda? Se llama Las alas de la mariposa. Está interpretada por Gilberto Daza y Marcela Gándara. ¿La escuchamos? Vamos. Qué tan bueno he sido yo contigo, que me sacas de cualquier problema.
¿Cuánto es que merezco ser tu amigo? Que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. ¿Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido? Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me han convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa, que aunque le han buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Hey, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Y te amo, Señor, yo te amo. Te amo, Te te necesito. necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Bueno, y escuchamos esta canción que, bueno, habla de las mariposas. Sí. Y mientras la escuchaba pensaba, ¿no? ¿Cuál es el proceso que pasa la oruga hasta llegar a mariposa, ¿no? Que a veces es doloroso pasar todo ese proceso, pero cuando despliega las alas, qué hermosa mariposa que podemos llegar a encontrar. Y que a veces así es la vida nuestra, que pasamos por procesos de conocernos, de ver qué sentimos, cómo podemos expresar eso que sentimos. Y bueno, y cuando lo logramos y podemos desplegar esas alas, qué bien que podemos sentirnos, volviendo a decir, ¿no? Porque hay una transformación, hay un cambio. Hay un cambio y una transformación. Y bueno, eso que estamos diciendo, sentir, expresar, desplegar las alas, tiene que ver con las emociones. Hay algo lindo que me gustó que dijiste, que las emociones van a venir, se pueden expresar con la cara, con el cuerpo, pero también está bueno expresarlas con nuestra boca, diciéndolas, hablando a veces con alguien y no guardándolo adentro tal vez con el temor de que se conviertan en un sentimiento, ¿no? Exacto. Bueno, justamente es esto, ¿no? Lo importante de detectar esa emoción para, bueno, a ver si la tengo que pasar a la razón, porque no puedo andar por la vida de una forma emocional, porque, yo lo siento así, me voy a manejar de esta manera. Vos tenés un ejemplo, ¿no? Para comentarnos. Sí, dentro de los
de lo que vos nombraste, de las emociones básicas, hay una que es muy significativa, que es el enojo. Y bueno, me acuerdo una vez que estaba hablando con una persona que me contó, estábamos cenando casualmente y bueno, vos estabas presente también, ahora lo vas a recordar. Me contaba de que había pasado por una situación donde, bueno, él había comprado un auto y resulta que la persona que se lo había comprado no le daba los papeles, bueno, lo tenía ahí envueltas y no le daba los papeles, bueno, y bueno, un día no sé si le dio un papel o qué fue, cuando fue a hacer la transferencia se encontró que estaba embargado el auto. Y él dijo que en ese momento le dio muchísima bronca, muchísimo enojo, y dijo, ahora voy a ir, y literalmente lo que digo, aunque es muy violento, dijo, voy a ir y le voy a romper las piernas. La persona, bueno, sabe artes marciales, sabe karate, y tenía todas las herramientas para saber hacer dónde golpear. No era, voy a ir, le voy a pegar una piña, no, le voy a romper las piernas, me dijo. Claro, estábamos comiendo, nos quedamos todos así, anonadados por lo que estaba diciendo. Y él contó lo que le pasó, que dijo que de la casa de él toma la decisión enojadísimo, y va hacia donde estaba la persona. Y la persona estaba más o menos unas 10 cuadras. En esas 10 cuadras logró lo que diríamos en la jerga enfriarse, ¿no? Empezó a pensar, primero fue la emoción, enojo, ira, bronca, lo voy a matar, empezó a transformar ese enojo, esa emoción, empezó a usar la razón y empezó a transformar la emoción en algo más razonable. Y dijo, no puedo hacer esto. Primero, no corresponde. Segundo, va a haber consecuencias. Puede haber una denuncia, me pueden meter preso, no sé, 1000 cosas podían pasar. Consecuencias sí, no agradables. Gracias a Dios que no eran 2 cuadras, sino que eran 10. Pero en esas 10 cuadras, y ahí vemos lo que primero él tuvo fue una reacción, que vos decías, ¿no? Las emociones son reacciones, ¿no? Ante una circunstancia reaccionó, y en este caso mal, se enojó y tomó una decisión de ir a romperle las piernas al otro, ir a pegarle, a lastimarlo, ¿no? A descargar su bronca. Muy enojado. Pero, gracias a Dios, pudo usar luego la razón, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Somos seres racionales que nos emocionamos o somos seres emocionales que razonamos? En este caso, se confirma esa teoría, ¿no? Primero la emoción, luego la razón. El tema es cuando no uso la razón. Él la usó, se calmó, fue a hablar con la persona, y bueno, le dijo todo lo que le pasaba y trataron de buscar una solución que más adelante llegó. Pero si él se hubiera quedado solamente en la emoción, en la calentura, diríamos, en el enojo, en la bronca, podía haber hecho algo muy loco con muchas consecuencias, porque cuando no uso la razón, y cuando la uso también, hay consecuencias, a veces la ¿no? usas, sí. Siempre va a haber consecuencias, pero cuando no la uso, las consecuencias son malas, ¿no? Son, digamos, si actúas adversas. Impulsivamente. Cuando vos dijiste en la acción, me acordé de que el sentimiento se manifiesta a través de las acciones, en diferencia a la emoción. La emoción es una reacción que se me nota. En cambio, el sentimiento se manifiesta a través de mis acciones, no es que se me vea reflejado. Pero vos fíjate qué importante cuando vos tenés esta emoción y pasó ese tiempito y lo pudiste razonar, lo pudiste pensar y decir esto no me conviene, paro acá, porque podés terminar actuando por ese impulso. Mal. Y que lamentablemente creo que hoy en día se está viendo mucha gente que reacciona ante distintas circunstancias en la calle, con razón a veces. Bueno, pero porque en la calle no te da el tiempo que tuvo él de esas 10 cuadras para enfriarse. Para enfriarse, menos Claro, mal. Porque en la calle los que manejamos, que no suelen pasar ciertas cosas que nos enojan, una mala reacción. Bueno, puedo contar otra cortita. Era otra persona que cortita. También le pasó algo similar. Lo encerró una moto, él iba en el auto, y lo primero que hizo fue tocarle bocina y le dijo, tené cuidado, todo. Y el otro, y siguió. Y en un momento esa moto se le puso al lado y el de la moto le sacó un arma y le mostró el arma. Y me acuerdo que mi amigo dice que se quedó tan frío, pero tan frío, que agarró, levantó la mano pidiéndole disculpas, lo cual el otro también enseguida
también se calmó y siguió en la moto, porque si él hubiera reaccionado también, capaz le pegaba un tiro y se iba, que tuvo que parar el auto. Tuve que parar ahí a metros y pensar lo que estaba haciendo, que era una locura, que yo no puedo reaccionar de esa manera porque la reacción del otro podía haber sido peor. Y se quedó, se le paralizó el corazón. A la sorpresa. Exacto, se le paralizó el corazón. Dice, me quedé tan frío que tuve que estar 5 o 10 minutos respirando, tranquilizándome, pensando en lo que podía haber pasado por un enojo mío y la reacción del otro, porque también reacción tuya con reacción del otro. Bueno. Pero eso, ahí no tenía tanto tiempo de pensar, ¿no? Pero la situación lo cambió automáticamente, claro. De una emoción que era el enojo, lo pasó a la sorpresa. Lo bueno sería entonces usar la razón un poco más rápido, para enfriar la emoción. Sí. Porque si hay gente que se enoja y se enfría rápido, hay gente que se enoja y le lleva un par de días. Bueno, pero desenojarse. Qué importante, y volviendo a la pregunta con la que abrimos el programa, tiene que ver con, es importante identificar qué es lo que nos está pasando, esa emoción que a veces se nos genera por determinadas situaciones y que no podemos vivir una vida manejándonos de emoción en emoción, porque si no, hoy estaríamos tristes, mañana contentos, hoy me enojo con vos y ya empiezo a afectar mis relaciones interpersonales. Hoy me levanto cansada y malhumorada, no tengo ganas de ir a trabajar. Me siento enojada y tengo el derecho a gritarte. Entonces vos te enojaste más que yo y tenés el derecho. ¿Y dónde está el respeto al otro? ¿Dónde está esa relación de respetarnos y de considerar al otro? Porque todos tenemos distintos puntos de vista, distintas percepciones. Entonces, creo que si no le ponemos un poco de freno a esas emociones, tanto las buenas como las malas, porque si yo tengo una emoción de alegría, esa emoción de alegría también empiezo a repartir flores por todos lados porque yo estoy contenta, bueno, creo que tengo que tener un manejo de mis emociones. Viste que ahora está todo esto de gestionar las emociones. Hay que aprender a gestionar estas emociones que nos pasan y que esas emociones no nos gobiernen a nosotros. El tema yo creo que es cuando identificamos a la emoción. Identifico mi enojo. Me levanto enojado. Me di cuenta que estoy enojado. ¿Qué hago? ¿Sigo así? Reacciono mal frente a algo y lo identifico. A veces estamos tan locos, tan acelerados que no. Pero cuando identifico la emoción que no es buena, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí o salgo? O, por ejemplo, reaccioné mal, me levanté enojado y vos me dijiste algo y yo te reaccioné. ¿Qué hago? Lo primero que tendría que hacer es decir, disculpame, me equivoqué en la manera en que te hablé. Pero mira, creo que nos estamos yendo... Hay que salir rápido de la... Claro, mira, nos estamos mucho parando en el enojo. Bien. Mira, hay un proverbio que dice, el necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. Qué importante, habla de necio y habla de sabiduría. O sea que poder controlarnos es de sabios. Pero, mira, creo que nos estamos parando mucho en el enojo. ¿Qué te parece si en próximos programas empezamos a trabajar emoción por emoción? Y charlamos, por ejemplo, del enojo, del miedo, de la frustración, de... Cosas que nos pasan a todos. Exacto. Todo el tiempo. Exactamente. Bien. Entonces, hoy podríamos cerrar el programa para ir despidiéndonos con que no podemos vivir emocionalmente todos los días y actuar bajo emociones. Tenemos que aprender a gobernarlas. Bien. Y a vivir, como dijiste vos, como el sabio, que sabe controlarse, ¿no? Cuando identifico, me controlo y cambio la situación de ahí en adelante. Porque eso cambia la situación. No me mantengo ahí, ¿no? Mucho menos en el tiempo. Estoy hablando de reacciones cortas. Uh-huh. Y creo que post-pandemia quedamos todos medios con reacciones rápidas. Entonces, un poquito esta charla de este programa es poder saber dónde estoy, cómo reacciono, dónde estoy parado, reflexionar lo que no me gusta a mí, no hacérselo a otro,
ese parar, ¿no? Como decimos siempre, pensar qué me está pasando y qué me pasa con lo que me pasa. Exactamente. ¿Qué te parece si escuchamos el último tema? Y nos despedimos. Sí, que se llama Sé Fuerte, por Saraí Rivera. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La tempestad, cuando ruge el mar, tú estás ahí, vienes junto a mí. Si en mi caminar llego a tropezar, tú estás aquí y vas junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas. Tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya. Me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Si llego a dudar y no puedo más, tú estás aquí, vienes junto a mí. Si llego a olvidar, me recordarás. Tú estás aquí y vas junto a mí. Y en el punto más oscuro de la noche me iluminas, me recuerdas. Tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya. Me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen y los mares enmudecen, para oírte yo te escucharé también. Me dices no temas, me dices sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, eres suficiente. Para siempre a tu lado estaré. Me dices no te